Sí, 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 sí. Ya estás grabando. Muy buenos días. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo para apagar este teléfono y no estén molestándonos. Si no están. Ya, listo, muy bien. Stephanie, ¿podemos comenzar? Sí, doctor. Sí logra ver mi Ya. pantalla, ¿no? Ok, sí, perfecto. Ya. Muy buenos días a todos los alumnos de la promoción. Quienes saluda es el doctor La Rosa. Y hoy día vamos a hacer esta clase de Klebsiella, por una tribu y la otra tribu Proteae. Entonces, como ustedes comprenderán, estas bacterias comprenden de toda la familia de las enterobacterias. Comprenderán también que de todo el grupo de enterobacterias que ustedes están estudiando en estos tiempos, hay algunas que tienen, digamos, mayor relevancia por la patogenicidad y los cuadros clínicos que producen. Entonces, por ejemplo, Shigella, Escherichia coli, Salmonella, que son las, digamos, abanderadas bacterias que siempre han sido las primeras en causar problemas patológicos, ¿no? Y hoy últimamente se ha agregado estos grupos de bacterias como Klebsiella, por ejemplo, ¿no? Para producir básicamente infecciones intrahospitalarias, porque como vamos a ver, digamos, se adueñan de un estado, digamos, también de un deterioro inmunológico de las personas, ¿no? Entonces se vuelven oportunistas. Y ahí, lógicamente, la Klebsiella sobre todo, ¿no? De todo el grupo que vamos a hacer, Klebsiella es la que lleva la ventaja para producir neumonía, o sea, por eso es que tenemos una especie que se llama Klebsiella pneumoniae, y cuadros diarreicos que esporádicamente también han producido. Pero como digo, son las menos bacterias que producen estos cuadros diarreicos, a diferencia de Shigella, a diferencia de Escherichia coli o a diferencia de Salmonella típica. Entonces, o paratífica. Entonces, en ese sentido, es el enfoque que vamos a darle a esta clase. Siguiente lámina, por favor, Stephen. En esta primera lámina lo que quiero hacerles recordar lo que ustedes ya han estudiado, lo que se hace en la práctica diaria, el laboratorista, el patólogo clínico en el laboratorio, lo que hace es tomar la muestra de heces o una muestra de sangre, cultivarlo en un medio de cultivo, puede ser agar sangre o agar McConkey o el agar que tengan a la mano, ¿no es cierto? El SS agar o etcétera, cualquiera de esos, o si no, un agar simple, hasta un agar simple también pudiera ser. Entonces, pero si hay un agar sangre o un agar McConkey o un XLD o un SSS agar, podría trabajarse en esos medios de cultivo que son bastante específicos, ¿no es cierto?, para el aislamiento de estas bacterias. Y luego de ahí, la diferenciación bioquímica en el TSI y en el LIA. Ustedes ven en la gráfica de los 5 tubos en el lado izquierdo, la actividad que hacen diferentes bacterias, ¿no es cierto?, en el TSI. Y en el lado derecho ven la actividad que hace en el LIA. TSI, ustedes saben, triple sugar iron, y LIA, lisina iron agar, que es una proteína, un aminoácido muy importante. Entonces, en los primeros tubos, en el TSI, para ver la actividad en los 3 hidratos de carbono, ¿no es cierto? Sobre todo lactosa, porque las bacterias patógenas, las enterobacterias patógenas generalmente son lactosas negativas, ¿de acuerdo? Entonces,
y las que no son patógenas son generalmente lactosas positivas. Y se las puede reconocer en el ¿cómo se llama?, en el crecimiento que hacen en un medio de cultivo. Y lógicamente se coge la bacteria que es lactosa negativa, ¿no es cierto?, a la vista del patólogo, y él coge con una aguja en el asa de col, coge con la aguja o coja con el anillo esa bacteria y la trasplanta en estos tubos, tanto en TCI y en LIA, porque tienen que ir en paralelo, o sea, en pares, un TCI y un LIA, para ver su actividad, ¿no es cierto?, cómo es en el TCI y cómo es en el LIA, ¿no es cierto? En el TCI, el triple sugar iron, lo que se ve fundamentalmente es la fermentación de los 3 azúcares y con la producción de acidez, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven básicamente el tubo amarillo, o sea, básicamente, y acá se ve mejor en el tubo C, en el tubo D, en el tubo E, en la parte del fondo, ¿no? Y en el D se ve en todo el tubo la acidez. Entonces hace virar ¿cómo se llama? El rojo de fenol, que contiene como indicador este medio de cultivo, y lo vira hacia la acidez a un color amarillento. Eso sí, cuando nosotros vemos el color amarillo, indica en este medio de cultivo, ¿no es cierto?, que indica que hay acidez. ¿No es cierto? Ven ustedes en el tubo D, a diferencia de los 4 restantes, vean cómo está levantado. La parte final, ¿no es cierto?, el medio de cultivo se ha levantado. Eso significa que en el fondo hay producción de gas. El gas hace que se rompa el medio de cultivo, ¿no es cierto?, y en este caso se ha elevado todo el medio de cultivo, porque la presencia de gas hace una presión, ¿no es cierto?, y lo desplaza. En el tubo E ven ustedes su color oscuro, ¿no es cierto? Eso significa que la bacteria, ¿no es cierto?, ha producido hidrógeno de sulfuro, porque el medio de cultivo también tiene una cantidad ¿cómo se llama?, de sulfuro, ¿no? Entonces, al hacer el metabolismo, la bacteria produce hidrógeno sulfurado que se observa de un color oscuro. Y la otra cosa que quiero hacer distinción en la parte del pico, ¿no? El pico de los diferentes medios de cultivo. Vean ustedes en el pico C, en el pico del tubo E y en el A, sobre todo porque me parece que el B es un tubo que no se ha trabajado. O en todo caso, si ha sembrado una bacteria ahí, no es enterobacteria, es una bacteria gram positiva, cualquiera, u otra bacteria, ¿no es cierto? El medio de cultivo se ha quedado casi nuevo, no ha cambiado de color. Entonces, por eso es que lo puedo identificar, de que a lo mejor ahí no se ha trabajado con una enterobacteria, o si se trabajó con una bacteria, no es enterobacteria, porque las enterobacterias hacen cambiar, vean ustedes, hacen cambiar la coloración del medio de cultivo. Y como decía, el pico hay que saberlo distinguir. El pico rosado, como ven ustedes en el C, en el A, C y E, ¿no? El pico es rosado, no es amarillo como en el E, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que ahí no hay acidez en ese pico. En ese pico hay alcalinidad. Y esa es la diferencia que existe, ¿no es cierto?, cuando el patólogo clínico quiere hacer diferenciación entre una bacteria que es prima hermana de otra, ¿no es cierto? Son primas hermanas, porque las familias enterobacterias casi son una sola, solamente que se diferencian ahora ya se conoce por los antígenos, por los genes que ellos tienen. Y entonces hay una diferenciación por ese sentido. Pero entonces muchas veces, ¿no es cierto?, entre ellas pueden dar imágenes iguales en el tubo de TCI y no sabemos cuál es, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una replicación de la bacteria, ¿no es cierto?, y volver a sembrar nuevamente para ver cómo es el comportamiento, ¿no es cierto?, de esa bacteria, si nos da pico alcalino o nos da pico ácido.
¿no es cierto? Entonces, para poderlas diferenciar entre una y otra. Ahora les explico un poquito más. Igualmente, en el día, ¿no es cierto? Ahí se va a trabajar la lisina. Las bacterias van a utilizar lisina y van a hacer una descarboxilación en el lado izquierdo, ven ustedes la coloración de la descarboxilación de la lisina, y en el lado derecho del tubo, ¿no es cierto? A mi derecha, ven ustedes la desaminación de la lisina, la coloración que toma. Entonces, es porque también se produce acidez, ¿no es cierto? Acidez y alcalinidad. En el primer tubo, en la descarboxilación hay acidez y en la otra, en el lado de la desaminación, hay alcalinidad. Entonces, así podemos nosotros, o ustedes ya seguro que eso les han explicado cuando han hecho las primeras clases de enterobacterias para poder hacer el estudio. En el laboratorio, cuando ustedes vayan al laboratorio, les van a presentar estos patrones, ¿no es cierto? Y ustedes van a poder hacer el estudio. Van a marcar ahí en su cuaderno de prácticas qué es lo que tiene cada uno, ¿no? Hay tubos con acidez en el fondo, alcalinidad en el pico, ¿no es cierto? Eso es en el C, en el A, en el E, ¿no es cierto? Pero en el fondo ven ustedes el amarillo, ¿no? El amarillo que es ahí se supone que es ácido, ¿no? Entonces van marcando ustedes y van a poder diferenciar una bacteria de otra. Muy bien, pásame la siguiente lámina. Cualquier pregunta, por favor, cualquier pregunta me levantan la manito o prenden su audio y me preguntan, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, algunas características muy de pasada, porque las características de las enterobacterias casi son iguales, ¿de acuerdo? No hay una gran variación. Son bacilos gram negativos, no sé, todos. Este género es inmóvil, no hay dispersión, ¿no es cierto?, de las colonias cuando se siembran en un medio de cultivo. Son anaerobias facultativas, fijadores de nitrógeno, crecen en diversos medios de cultivo y son oportunistas, como yo les decía. Generalmente el carácter de todas estas bacterias, que yo por lo menos les voy a hablar, tienen ese carácter de oportunista. Y son oportunistas porque encuentran en el paciente, ¿no es cierto?, estados de inmunosupresión. Son pacientes que, pueden tener tuberculosis, pueden ser diabéticos, pueden tener HIV, pueden tener un cáncer, etcétera, y ser pacientes inmunodeprimidos o estar consumiendo corticoides, por ejemplo, o antibióticos. Y entonces el paciente hace un estado de inmunosupresión y estas bacterias cuando están por ahí rondando, ¿no es cierto? Y el paciente, por ejemplo, está hospitalizado en una clínica, en un hospital, etcétera. Entonces el germen se aprovecha de ese estado y le produce, ¿no es cierto?, la infección. Y estas infecciones oportunistas intrahospitalarias son bien complicadas. Por ahí les voy a poner algunos casos, ¿no es cierto?, casos clínicos en donde el paciente llega a la muerte. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no es cierto?, el clínico en el hospital está acostumbrado a trabajar con estafilococo, con Escherichia coli, con Shigella, etcétera, y nunca le dan cabida a estas bacterias que son oportunistas, ¿no es cierto? Y se están reportando como casos clínicos raros, y eso no debe ser. Y ya está conocido de que un paciente que ingresa a un hospital, a hospitalizarse, valga la redundancia, ¿no es cierto?, va a estar en el tercer día, cuarto día, quinto día, casi afectado por una bacteria oportunista. Y eso, ustedes cuando hagan clínica, ¿no es cierto?, hospitalaria, tienen que estar pensando siempre en eso, ¿no? Hasta uno mismo se puede contaminar en el hospital, ¿no es cierto? Y porque a veces el estado inmunológico nuestro, ¿no es cierto?, por tanta cosa a veces que sucede, puede infectarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Y ahora felizmente están usando mascarilla, están usando guantes, etcétera. No como antes, ¿no es cierto? Cuando antes de la pandemia entrábamos casi, ¿no es cierto?, sin esta protección. Bien, entonces son oportunistas y las especies más importantes en este grupo, como les decía, Klebsiella pneumoniae, ¿no? Y Klebsiella pneumoniae, básicamente infecciones intrahospitalarias, ¿no? Neumonía intrahospitalaria, infecciones urinarias intrahospitalarias, sepsis o septicemia intrahospitalaria, etcétera. Entonces,
Eso es lo que hay que tener cuidado. Y cuando tenemos estas infecciones intrahospitalarias, pues, no sé, hay que rezarle bastante bien, ¿no es cierto?, a quien nosotros creamos, ¿no es cierto?, porque el paciente es complicado, ¿no? El paciente es inmunosuprimido y se encuentra con una neumonía klebsiella. Hay que rezar de que no se muera, porque los antibióticos, ¿no es cierto?, muchas veces no hacen efecto a estas bacterias, porque estas bacterias también han aprendido a resistirse. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay muy fácilmente estas bacterias hacen resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces, entre otras, Klebsiella ossanae, que básicamente problemas respiratorios altos, rinitis, rinoescleromatis, también iguales, infecciones respiratorias altas, oxitoca, faringitis, diarreas, etcétera, infecciones urinarias, septicemia, ¿no es cierto? Como les vuelvo a decir, casi todos estos patrones de infecciones son oportunistas. Y abajo digo, lo he puesto en bastante grandecito para que ustedes no lo olviden, adaptados al medio hospitalario. Eso quiere decir que son bacterias que viven dentro del hospital. Siguiente, por favor. Bien, este es Edwin Klebs, a quien se debe el nombre de Klebsiella, ¿no es cierto? Bacteria muy importante. Sigamos, por favor. Siguiente. Esto es lo importante que también tienen que recordar mucho. Quizás me puedo detener un poquito, ¿no es cierto?, para explicarles esto, porque esto es válido para todas las bacterias en términos generales. Y si se trata de enterobacterias, entonces todas las enterobacterias tienen esto, ¿no? Algunas más, algunas menos, con un detalle diferenciado, pero esto es básico, esto es común, ¿no? Y esto deben haberlo explicado también sus profesores en clases anteriores. Yo tengo la obligación de nuevamente explicarles. ¿Por qué? Porque la bacteria, como digo, ha aprendido a resistirse, ¿no es cierto?, a los antibióticos y adaptarse muy bien a un medio a veces agreste para él, pero ¿cómo se llama? Muy fácilmente la bacteria puede vivir, ¿no? Vive un pH que no es costumbre de ello. Puede vivir un pH ácido, puede vivir un pH alcalino, etc. La bacteria se adapta, como hemos dicho antes, ¿no es cierto? Perdón. Entonces tiene todas estas características esta bacteria, sobre todo la cápsula, ¿no es cierto? La cápsula de esta bacteria es muy importante, ¿no es cierto? Porque crea resistencia, ¿no? Vean ustedes a interleucinas, ¿no es cierto? Las inhibe el trabajo de las interleucinas que son factores inmunológicos de las personas, ¿no? Hay sobre todo la interleucina 8 y quizás muchas más. Lo que pasa es que la lámina a veces no permite que se llene de tantos datos, pero basta con que sea una cápsula que inhiba una interleucina suficiente como para decir de que esta cápsula es muy resistente y también, ¿por qué no?, con mucha virulencia, ¿no? Una capacidad de virulencia que tienen ellas. Entonces, muy bien, ahí dice que la cápsula le confiere resistencia contra el sistema de complemento, ¿no es cierto? En algún momento, si es que hay espacio para que hagamos una clase de complemento, que yo la hago también, les podremos explicar también la actividad de complemento, ¿no? Que son factores inmunológicos que tiene nuestra sangre o nuestro plasma y que, lógicamente, nos protegen de estas infecciones, ¿no? Inhibe la ozonización, que también es una actividad inmunológica por parte de los factores del complemento, ¿no? Etcétera. Inhibe la maduración de células dendríticas, vean ustedes. Entonces, todas las células que tenemos dentro del organismo, ¿no es cierto?, nuestras células epiteliales, ¿no es cierto?, también van a sufrir esta inacción por parte de la bacteria. En el otro lado, en el lado derecho, vemos la presencia de los lipopolisacáridos, que es un elemento importante y que está presente en la pared, ¿no es cierto?, de la bacteria. Entonces, este lipopolisacárido, ¿no es cierto?, también tiene una actividad que defiende muy bien a la bacteria y que también produce daño a la célula humana, ¿no? Entonces, como bien dice ahí en la lámina, ¿no es cierto?, nuevamente
evade, ¿no es cierto?, las defensas inmunológicas de la persona, las defensas innatas, evita también el proceso de opsonización, al igual que la cápsula, etcétera, inhibe la interacción con el sistema de complemento, etcétera. Y vean ustedes toda la actividad inmunológica que nuestro organismo hace para que esta bacteria se muera o se inhiba, ¿no es cierto? Vean ustedes cómo la bacteria pelea duro, disculpen el término, ¿no? Se resiste un montón muy fuerte para que no sufra daño. Entonces, las bacterias se multiplican, ¿no es cierto? Se multiplican demasiado y producen el daño en los tejidos que han invadido. Siguiente, por favor. Esta es una lámina, una coloración de Gram, ¿no es cierto? Se ha tomado de un medio de cultivo, se ha hecho una coloración. Ustedes podrán hacer en la práctica la coloración. Y son Gram negativos, ven ustedes los bacilos cortos ahí, ¿no es cierto? En diferentes posiciones, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Esto es ya con microscopía, ¿no es cierto?, de mucho alcance. Se ve, vean ustedes a la Klebsiella, vean el cuerpo que tiene. Podríamos decir que en ese cuerpo rugoso que ustedes ven a la izquierda, las más grandes sobre todo, podrían ser unos flagelos o unas fimbrias que estarían protegiendo también a esta bacteria. Y la cápsula, vean ustedes la presencia de un halo blanquecino, ¿no es cierto?, que hace presumir de que eso sea la cápsula. Y en el lado derecho se ve con mayor detalle, ¿no es cierto? Sí, ahí está poniendo Stephanie el cursor. Vean ustedes, lógicamente eso se observa con un microscopio de alta resolución, ¿no? Muy bien, entonces los que van a ser patólogos clínicos, ¿no es cierto?, ya en su especialidad podrán utilizar los microscopios de alto poder en los hospitales que tienen, ¿no es cierto?, para poder hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo, ¿no es cierto?, el reconocimiento de estas propiedades que tienen estas bacterias. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como decíamos, muchas veces dentro del ámbito hospitalario, nuestras manos, y eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en nuestras manos llevamos la bacteria. Cogemos cualquier cosa del hospital, cualquier utensilio del hospital, y ese utensilio está contaminado, ¿no es cierto? Y eso lo llevamos en nuestras manos. Cuando nos vamos a comer un sándwich, vamos a tomar un jugo, un café, ¿no es cierto?, que llevamos ahí en el maletín, en la mochila, y estamos comiendo, ¿no es cierto?, con una mano contaminada, ¿no es cierto?, en nuestro desayuno, ¿no?, o nuestro almuerzo, qué sé yo. Entonces, por eso que hoy en día la pandemia nos ha vuelto ¿cómo se llama?, a despertar este tema de la higiene de manos, ¿no? El lavado de manos, el lavarse constantemente las manos. Si van a ir a las prácticas hospitalarias, lleven su alcohol en gel, ¿no es cierto?, que es parte también de la esterilización. Un jabón, mi abuela nos hacía lavar la mano con jabón de lavar la ropa, ¿no? No sé cómo se llama ese jabón, Pacocha, no sé cómo se llama, Bolívar. Entonces, eso es mejor ¿cómo se llama?, que el jabón de cara, esas cosas. Entonces, utilizar un jabón, ¿no es cierto?, que nos esterilice, nos higienice nuestras manos, porque, como digo, estas bacterias se apropian, están presentes en el ámbito hospitalario, ¿no? Muy bien, la capacidad de resistir a la desecación en el medio y la de sobrevivir en la piel debido a su cápsula hidrófila, la que protege a la bacteria de la fagocitosis, que es lo que hemos visto en la lámina anterior, por los polimorfos nucleares y macrófagos, y de los diversos factores bactericidas del huésped. Eso lo acabamos de ver y de explicar en la lámina de la gráfica, ¿no? Las adhesinas y fimbrias no flagelares en la superficie, que hace ver esa rugosidad, ¿no es cierto?, en la pared, en la lámina que hemos visto, en las fotografías más grandes, que están constituidas por sus unidades proteínas
poliméricas, le permiten adherirse a las superficies y mantener el contacto con las células superiores. Esa es la característica de todas estas bacterias. No necesito explicar para cada uno de estas bacterias porque esto es básico o sirve para todas, ¿de acuerdo? Yo ya he obviado en los otros géneros esta parte que ya estoy explicando. Siguiente, por favor. Hay antígenos que son propios de estas enterobacterias, antígeno O, no sé, la presencia de plásmidos, ¿no? Que hoy en día esto es bastante bien estudiado, los plásmidos, ¿no es cierto? Porque a partir de esta presencia, de esta característica, de este elemento que tienen estas bacterias, han aprendido a resistirse, ¿no? Y ustedes en genética bacteriana seguro que han estudiado la presencia de los plásmidos. El profesor que ha hecho esta clase tiene que haber explicado bien el proceso de cómo, se generan o se forman los plásmidos en las diferentes bacterias. Escherichia coli ha sido una de las bacterias primeras hace muchísimos años, 30, 40 años atrás, en donde se comenzó a estudiar la presencia de plásmidos. El antígeno O es muy importante porque es un lipopolisacárido, ¿no es cierto?, que protege a la bacteria contra la lisis, ¿no?, del complemento, de todos los macrófagos, etcétera, del sistema inmunológico que tenemos nosotros en nuestros organismos, ¿no? Muy bien, entonces eso es importante, ¿no es cierto?, nuevamente la presencia de los plásmidos, ¿no?, porque con esos especies de fimbrias o especies de flagelos, esta bacteria se pega, ¿no?, se adhiere, ¿no es cierto?, a los utensilios médicos, a una pinza, a una tijera, a un bisturí, etcétera, qué sé yo. Entonces, se pega ahí y si no hay una buena esterilización, lógicamente va a contaminar, ¿no? Secreta sideróforos, quelantes del hierro, esencial para el crecimiento bacteriano. De esta manera asegura la obtención de tal nutriente y facilita su permanencia en el tejido afectado. Siguiente, por favor. Son un grupo muy heterogéneo de enzimas que ya lo hemos dicho, que degradan antibióticos. Esas enzimas básicamente son para resistir a los antibióticos, confiriéndole distintos grados de resistencia. En la actualidad hay descritas más de 700, capaces de inactivar diferentes familias de antibióticos, sobre todo los beta-lactámicos. Ustedes hoy en día, ¿no es cierto?, estudian mucho antibióticos de nueva generación, tercera, cuarta generación, que nosotros en mi época no hemos estudiado, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos penicilina, que era una cosa básica, amoxicilina, que también era, etcétera, ¿no? Pero hoy en día hay antibióticos que derivan de penicilina, ¿no es cierto?, o de otros antibióticos, ¿no es cierto?, que derivan a tercera generación, cuarta generación, que son antibióticos muy potentes, ¿no? Y entonces, inclusive, como digo, estas bacterias han aprendido a resistirse a estos tipos de antibióticos, ¿no? Muy bien, sobre todo a los beta-lactámicos, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, como decía, hace buen tiempo, 2007 más o menos, o quizás un poco más antes, lo que pasa es que no había forma de cómo detectar, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la resistencia de estas bacterias a diferentes tipos de antibióticos. Es a partir de 2007 que este grupo de bacterias que se llamaban metalobeta-lactamasas, ¿no?, que han aparecido, ¿no?, estos microorganismos. Y en este grupo están estas bacterias, Klebsiella, Proteus, Providencia, las que vamos a ver en la clase. Todas ellas están ahí también metidas, ¿no? Han aprendido a resistirse a los antibióticos últimos que han aparecido en la farmacéutica médica, ¿no? Entonces hoy en día hay que estudiar mucho cuando hagan farmacología, ¿no? Ahí van a explicar, ¿no es cierto?, los profesores de este tema, ¿no? Y, como digo, hay algunos antibióticos como Astreonam, por ejemplo, ¿no?, que por lo menos tiene una molécula diferente al beta-lactámico, ¿no?, y que pudiera todavía ser muy bueno para estas bacterias, pero eso hay que verlo en vivo,
¿no? Esto puede ser in vitro, pero in vivo, o sea, cuando usted administra al paciente, el antibiótico a lo mejor no hay efecto, ¿no? Porque una cosa es la acción del antibiótico in vitro y otra cosa es la acción del antibiótico in vivo. No son diferentes cosas. No hay que cerrar los ojos, ¿de acuerdo? Lo que dice el laboratorio y el antibiograma a veces no es en la realidad, en la realidad de la práctica clínica, ¿no es cierto? El antibiograma no dice, utilice usted tal antibiótico y tal antibiótico porque han demostrado que son sensibles. Pero yo le doy un antibiótico de esa naturaleza a mi paciente y mi paciente no mejora, al contrario, empeora. Entonces, ¿qué me llama a mí en la clínica? O sea, ¿qué me dice mi experiencia? Que tengo que cambiar, ¿no es cierto?, ese antibiótico por otro y casi inmediatamente para que el paciente no se me complique. Entonces, todo eso es práctica clínica que ustedes van a ir, ¿no es cierto?, adquiriendo con sus estudios y conforme vayan avanzando, ¿no es cierto?, en los cursos que van a ir llevando. Pero desde ahora entiendan esto, por favor, que esto ya es pan de cada día, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, este es un caso clínico. Aquí les pongo un ejemplo de caso clínico. Es un paciente varón de 90 años, casado, procedente del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Almenara. Este es un caso clínico peruano. Posoperado de fractura de cadera derecha y trauma uretral. Portador de una sonda vesical. Este es el problema, ven ustedes. El problema, el hecho de que el paciente tiene una sonda vesical es tener, ¿no es cierto?, es un foco de ingreso de una bacteria por la vía urinaria. Eso ya desde el primer momento que se le instala una sonda, en este caso vesical, ¿no es cierto?, o un endovenoso, por decir algo. Entonces, eso ya es una vía de entrada, ¿no es cierto?, hacia el interior del organismo de la persona, de una bacteria. Y si está dentro del hospital, va a ser bacteria intrahospitalaria. Así entiéndalo, no va, y esa bacteria intrahospitalaria no es una bacteria buenita, siempre son bacterias bien complicadas. Por favor, entiéndalo de esa manera. Había recibido, dice, ertapenem, ceftriaxona, imipenem y vancomicina, que son antibióticos, caramba, es utilizar una bomba atómica, ¿no? Para la bacteria. Ingresó al hospital el 19 de mayo de 2018 para continuar tratamiento. Presentó fiebre mayor de 38 grados centígrados, malestar general, taquicardia, 100-120, vean ustedes, estaba séptico este paciente, ¿no es cierto? Una leucocitosis de 1280, a veces la leucocitosis no te dice el grado de sepsis del paciente, ¿no? Porque eso puede ser un paciente inmunosuprimido, y los leucocitos pues no van a estar en 30.000, 40.000 como se espera que debemos, tener un paralelismo con la clínica, ¿no? Si tengo un paciente escéptico, yo espero que tenga una leucocitosis no menos de 20.000, 15.000 mínimo, ¿no es cierto? Pero vean ustedes, 10.280, casi normal o normal, ¿no? Y una proteína C reactiva si está alta. La proteína C reactiva en estos casos nos ayuda muchísimo para decirnos que el paciente está séptico, que tiene un problema, que es un problema serio, ¿no? Entonces se aisló en orina Klebsiella pneumoniae. BLEE, que es la beta-lactamasa de actividad extendida, ¿no es cierto? De espectro extendido, que son antibióticos, que tienen una buena acción antibiótica, pero vean ustedes, esta bacteria tenía resistencia a estos tipos de antibióticos. Y cuando utilizamos un antibiótico de muy fuerte potencia, vean ustedes, la bacteria no se inmuta, ¿no es cierto? Productora de carbapenemasa, confirmado con el tipo de NDM que se hace una valoración en el Instituto Nacional de Salud, en donde se hacen estas altas pruebas, para determinar la resistencia, vean ustedes, ¿no es cierto?, la resistencia a antibióticos. Porque, vean ustedes, el paciente le dio problemas en la clínica y el patólogo clínico, seguro que en un momento de desesperación dijo, mejor, acá no puedo determinar el grado de virulencia de esta bacteria, lo envío a un centro especializado, ¿no es cierto?, que es el Instituto Nacional de Salud, en donde
se hace la tipificación, ¿no es cierto?, más fina, hasta por genes, ¿no es cierto?, se hace la tipificación de la bacteria. Entonces, porque pensaban que seguro que era una Klebsiella de lo más normal o las más buenas que pueden existir, pero al utilizar antibióticos tan potentes, el paciente no mejoraba. Y ven ustedes, falleció, dice, luego de 28 días de hospitalización. O sea, los médicos estaban ahí peleando con la infección, pero finalmente, vean ustedes, la bacteria ganó la batalla, se llevó al paciente. El microorganismo aislante fue resistente a meropenem, imipenem y ertapenem, pero sensible a amicacina, colistina, levofloxacina y nitrofurantoína. Vean ustedes, uno en un ambiente hospitalario se pone, ¿no es cierto?, en el lado de que la bacteria es muy resistente a estos antibióticos que son tan potentes y la bacteria se ríe de ellos. Y si le pongo una amicacina, un antibiótico tan bueno, tan antiguo, ¿no es cierto?, pude haberle dado mejor oportunidad, ¿no es cierto?, de vida a mi paciente. Entonces, todo eso tenemos que tener nosotros de criterio clínico en el hospital, ¿no es cierto? Ustedes finalmente van a ser clínicos, ¿no es cierto?, sean cirujanos, sean de una u otra, pediatras, ginecólogos, qué sé yo, pero finalmente van a ser clínicos, ¿no? Y entonces eso tienen que tener cuidado. Muy bien, yo les estoy presentando estas cosas un poquito asociadas a la parte importante, que de aquí dentro de poco ustedes ya van a ir a la clínica. Siguiente, por favor. Este es otro caso clínico, es un varón de 59 años, conviviente, procedente del servicio de neurología, ¿no es cierto?, también del Hospital Guillermo Almenara, sin antibiótico terapia previa, con enfermedad cerebrovascular isquémica, que tiene un paciente con una hemiplegia, ¿no es cierto? Es un infarto cerebral, probablemente, síndrome confusional, agudo, hipertensión arterial. Si tiene hipertensión arterial, seguro que ha sido un infarto cerebral, ¿no? Que ingresa al hospital el 4 de abril de 2018 para rehabilitación y tratamiento clínico. O sea, vean ustedes, este paciente por su problema que de hemiplegia, ¿no es cierto?, ingresa al hospital para recibir un tratamiento, terapia física, ¿no es cierto?, y quizás algún tipo de tratamiento clínico para su problema de hemiplegia, ¿no? Y entonces presenta fiebre de 38 grados centígrados, escalofrío, malestar general, taquicardia, o sea, cuadro séptico definitiva, leucocitos en 7.990, vean ustedes, en lugar de estar los leucocitos hacia arriba, ¿cierto?, una leucocitosis marcada, está con leucocitos, al contrario, hacia abajo, está en una leucopenia, y esas son las dos cosas que uno tiene que valorar. Si no está en leucocitosis, pero puede estar en leucopenia, eso tiene que indicarme, tiene que decirme a mí como clínico que el paciente no está bien, inmunológicamente no está bien, ¿de acuerdo? Porque yo espero como clínico que sea una leucocitosis, pero si veo una leucopenia o con tendencia a leucopenia, ¿no es cierto? No está en leucopenia, por cierto, está en valores normales, ¿no? Pero está con tendencia a la leucopenia, porque con fiebre 38, con malestar general, escalofrío, taquicardia, que es un síntoma en 98, casi 100 por minuto, esos son signos de alarma, ¿no es cierto?, de un paciente séptico, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, el paciente no necesita estar con 40 grados de temperatura para decir que está séptico. Eso también hay que valorarlo, porque pacientes, ya vuelvo a insistir de nuevo, son inmunodeprimidos y puede estar con temperatura inclusive de 36 grados centígrados, ¿no es cierto? Y está en sepsis, pues. Y usted dice, no, doctor, no tiene fiebre. ¿Cómo va a estar séptico si no tiene fiebre? ¿No es cierto? Y las cosas han cambiado. El texto, los libros, la literatura dice otra cosa, pero la realidad práctica es diferente. Por eso les digo, mucha práctica clínica. Muy bien, entonces, ¿qué más dice? La proteína C reactiva nuevamente está alta, ¿no?, que nos indica que el paciente está séptico o está crítico. Cursó con infección de tracto urinario y se aisló en orina Klebsiella pneumoniae, nuevamente BLE positiva, beta-lactamasa de espectro extendido, que es el BLE, productora de carbapenemasa, confirmado también en el Instituto Nacional de Salud.
recibió meropenem y vancomicina, a los 20 días de hospitalización sale de alta mejorado. El microorganismo aislado fue resistente a meropenem, imipenem, ertapenem, pero sensible a micacina, colistina, levofloxacina, nitrofurantoína, tigeciclina. Bueno, ahí tienen. Este paciente sale de alta, ¿no es cierto? Felizmente no fallece. Quizás los antibióticos lo ayudaron muy bien y se hizo un tratamiento clínico adecuado. Siguiente, por favor. Para que vean ustedes los dos casos clínicos en contrario, ¿no? Este es el medio de cultivo que se utiliza, puede ser un agar sangre, puede ser un agar McConkey, como ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, las características clínicas en las colonias, ven ustedes sobre todo en el lado derecho, en donde las colonias están aisladas, ¿no? De una coloración cremosa. Cuando ustedes tengan su archivo en casa, traten de aumentar, ¿no es cierto?, la visión para que puedan ver con mayor claridad, ¿no es cierto?, las colonias de estas bacterias. Son colonias grandes, ¿no es cierto?, lustrosas, como decían antes, son lactosas negativas las bacterias que son patógenas. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente, por favor. Este también es otro medio de cultivo. Ven ustedes sobre la misma Klebsiella. Vean ustedes en el lado izquierdo, sobre todo colonias que están más aisladas, y esas son las colonias que se toman para... Ya regresé. Me botó el internet. Me botó el internet, hija. Ponlo de nuevo, por favor. Acá, yo estoy en la facultad y acá por la facultad no hay buena línea. Bien, entonces, como les decía, ¿no es cierto? De lo que se trata es que ustedes tengan la idea, el conocimiento de que la colonia que se trabaja en el laboratorio es la que está más aislada, la que está más solita, ¿no? Con mejores características y características de patogenicidad, que son las características de las bacterias lactosas negativas, ¿no? Siguiente, por favor. Esto ya se utiliza, ¿no es cierto? Estos que no son TCI-LIA, por ejemplo, citrato, urea, etcétera, rojo de metilo, etcétera, se utiliza también en el laboratorio para diferenciación bioquímica. Como les decía, entre ellas hay una familiaridad, ¿no es cierto?, de especie, de género. Y entonces, entre géneros también hay familiaridad, son primas hermanas, qué sé yo. Entonces, y todas derivan de Salmonella, todas derivan de Shigella, todas derivan de Escherichia coli, etcétera, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se han ido dividiendo, ¿no?, por diferentes características genéticas. Pero algo tienen en común, como digo. Y esa característica en común muchas veces nos hace confundir, ¿no es cierto?, al patólogo clínico, nos hace confundir el de diagnóstico. Creemos que es una Klebsiella pneumoniae y la verdad que no es una Klebsiella pneumoniae, es otro tipo de Klebsiella, ¿no es cierto? Una cloacae, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, para hacer diferenciación bioquímica, entre ellas se utiliza otros reactivos. Por ejemplo, el citrato de Simmons, el verdecito que está en el siguiente de TCI, también la reacción a la urea, ¿no es cierto?, para ver su reacción de producir ureasa, ¿no? Que está al costado del IA, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son válidos para hacer una disquisición bioquímica. Siguiente, por favor. Por ahí vamos a ver algunas láminas más. Aquí también tenemos casi lo mismo, ¿no es cierto? Vean ustedes, hay diferentes medios de cultivos, ¿no es cierto?, y que se utilizan, como digo, en la diversidad de laboratorio para hacer la disquisición y diferenciación bioquímica. Lógicamente que esto se hace en laboratorios que son muy grandes, que tienen muchos medios de cultivo.
porque en aquellos laboratorios que solamente se maneja TSI y LIA, ¿no es cierto?, es difícil, ¿no es cierto?, hacer una diferenciación bioquímica de la cepa. Para eso hay que enviar la muestra, como bien dice ahí, al Instituto Nacional de Salud, que es el lugar donde se hace muy bien todo este tipo de trabajo, ¿no? El patólogo clínico ahí en el instituto está muy bien entrenado para hacer esta diferenciación bioquímica, porque cuando encuentran una cepa rara, ¿no es cierto?, una cepa que no está definida, esa cepa tienen que enviarla a Estados Unidos al CDC, ¿no? Y en el CDC, lógicamente, es un laboratorio de referencia mundial, ¿no es cierto?, de enterobacterias, y ahí hacen la tipificación verdadera. Entonces devuelven al Perú, al Instituto Nacional de Salud, diciéndole, la cepa que me enviaste es de esta naturaleza, ¿no? Entonces, son cepas, como decíamos antes, son cepas raras. Hoy en día ya no tenemos por qué hablar de que sean cepas raras porque están casi conviviendo con nosotros ahora. Se me va el internet. ¿No está portable? Sí, pero se va. Pero eso no se puede ir en internet. Ya, de nuevo. No sé, se me va el internet, vuélveme a conectar, vuelve a conectar Stephanie. Stephanie. Doctor, sí estaba proyectando. Puede observar. Proyecta de nuevo. Sí, aquí nos quedamos. Sí, claro. Ya, pasa esa, por favor. Ya terminamos. Ya. Bien, este es el género Enterobacter, ¿no es cierto? Igual, son familias, son bacterias de la misma tribu, ¿no? Bacilos gram negativos pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, ampliamente distribuidos en la naturaleza, ¿no es cierto? Suelo, aire, al medio ambiente, etcétera, ¿no? Se les puede encontrar en el suelo, en el agua, como parte de la microbiota de animales, insectos y tracto gastrointestinal humano. Incluye 21 especies, dentro de las cuales se define el complejo Enterobacter cloacae. ¿Qué es lo que más importante quizás de todas las especies? ¿No? Porque produce cuadros diarreicos, ¿no? Entonces, es bastante frecuente encontrar Enterobacter, ¿no es cierto?, en las deposiciones diarreicas de nuestros pacientes. Como digo, no solamente Shigella, no solamente Salmonella, no solamente Escherichia coli, sino también hay todas estas familias de bacterias. Siguiente, por favor. La anterior, por favor. Este es el género Enterobacter. Vean ustedes las características bioquímicas, ¿no es cierto? Los cuadros clínicos que presentan generalmente, ¿no es cierto? Y las especies aerógenes, cloacae, que son las más frecuentes, ¿no es cierto? Y que producen, como decimos, problemas de infecciones urinarias, ¿no es cierto? Cuadros diarreicos también, ¿por qué no? ¿No es cierto? También puede haber neumonías, etcétera, ¿no? Y sepsis, qué sé yo, que son las más frecuentes. El resto también existen y que pueden ser, como digo, detectados, ¿no es cierto?, de manera casual, ¿no? Entonces, entre las pruebas bioquímicas utilizan la glucosa, ¿no es cierto?, son lactosas positivas. Pero el tema es, como por ahí vamos a ver, eso no diferencia, sino lo que diferencia es la lactosa. La lactosa es el hidrato de carbono que va a diferenciar una patógena de una no patógena, ¿no? El citrato decimos, como decíamos, el Boges-Proskauer, BP, Boges-Proskauer, ornitina, indol, fenilalanina, hidrógeno sulfurado, etcétera, que son, ¿no es cierto?, características que se observan tanto en TCI, LIA, etcétera, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor.
La relación dentro de este complejo se establece a partir de la hibridación ADN-ADN de genomas completos, pruebas bioquímicas y por secuenciación del 16S-ARNR y del gen HSP60. Estos genes, estos genomas, son los que hacen la diferenciación entre una especie y otra, o un género y otro. Por eso es que ahora existen tanta clasificación de subgrupos o de grupos en el grupo de enterobacterias que antiguamente no había, ¿no es cierto? Entonces, antiguamente estudiábamos 3 clásicamente, o 4 por ahí. Shigella, Escherichia coli, Salmonella, y para de contar, eso es lo que estudiábamos en nuestra época. Pero hoy en día, vean ustedes, por el avance tecnológico, ¿no es cierto?, por el estudio genético de las bacterias, ya podemos hacer una gran, ¿no es cierto?, un gran abanico de bacterias, ¿no es cierto?, y cada uno ha ido tomando su ubicación y ya no están dentro, ¿no es cierto?, del grupo que antiguamente estudiábamos nosotros. Entonces, por estas características genéticas, ¿no es cierto?, es que se pueden hacer diferenciaciones entre ellas, ¿de acuerdo? Y aquí ven ustedes algunas de ellas. Siguiente, por favor. Siguiente, está bien. En los laboratorios clínicos el cultivo se realiza mediante medios habituales como agar sangre, McConkey, etcétera, lo que hemos hablado, ¿no? Son cepas no pigmentadas, la mayoría de veces móviles, catalasa positiva, oxidasa negativa, adenasa negativa, fermentan la glucosa, reducen los nitritos, reacción el indol negativo, descarboxilan la onitina, no descarboxilan la lisina, etcétera, y son citrato y urasa positiva. Sin embargo, la identificación de especies dentro del complejo es difícil, como les digo, y requiere pruebas adicionales como la hidrólisis de la esculina, fermentación de la sacarosa, etcétera. Todo lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, hoy en día en un laboratorio más de alta especialidad, porque estas cosas no se hacen en los laboratorios convencionales, ¿de acuerdo? Entonces podemos distinguir pues cepas que no las manejamos a diario, ¿no? Y como decía, tienen que ir al CDC, a Estados Unidos, y de Estados Unidos regresa acá ya con un membrete, ¿no? Correcto, muy bien. Siguiente, por favor. Entre los antibacterianos no beta-lactámicos pueden ser susceptibles a las fluorquinolonas, sobre todo las quinolonas fluoradas, que han salido como antibióticos que son nuevos y que se utilizan muy bien en la farmacología antibiótica, ¿no? El cotrimoxazol, cloranfenicol, aminoglucósidos. Sin embargo, se ha descrito resistencia a todos ellos. Vean ustedes, la bacteria es muy inteligente hoy en día y aprende a resistirse muy prontamente. La resistencia a colistin y TG-ciclina es inhabitual. Son antibióticos también muy potentes que son utilizados también cuando algún antibiótico falla, ¿no? Siguiente, por favor. Entre los beta-lactámicos, el complejo de Enterobacter cloacae se considera intrínsecamente resistente a las aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera generación y seguro que también de segunda y tercera generación. La cefosticina, debido a la presencia de beta-lactamasas, ¿no es cierto? Ese tipo AMPC, ¿no es cierto?, es la beta-lactamasa que casi todas las bacterias tienen, ¿no? Y esto implica resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, vean ustedes, ¿no es cierto? A veces sí y a veces no. Por lo general son resistentes, ¿no? Uno cree que es, como digo, en el in vitro pueden demostrar su sensibilidad, pero in vivo la cosa es diferente. Entonces eso hay que valorar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces también hay bacterias BLE, ¿no es cierto?, que ya hemos explicado, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Acá tenemos la bioquímica de este género, muy parecido a las anteriores, ¿no? Vemos ahí su TCI, su LIA, ¿no es cierto? Esto es descarboxilación de la lisina, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor.
Acá tenemos, vean ustedes, el Enterobacter en TCI, que está el primerito. Veamos Pseudomonas no vamos a hacer, Proteus que vamos a hacer, vean ustedes, la cantidad de hidrógeno sulfurado que produce Proteus. Shigella, vean ustedes, para diferenciar una de otra, vean ustedes, Shigella con pico alcalino, en cambio Enterobacter con pico amarillo, con el pico ácido, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, uno es un poco la práctica también, a veces en el laboratorio, ¿no? Este es el Enterobacter aerógenes, me parece que es un McConkey, por el medio rosadito que tenemos ahí. Vean ustedes. Se utilizan siempre, ¿no es cierto?, las bacterias, las colonias que están más aisladas, ¿no? Siguiente, por favor. Este es son trabajos de investigación que les he puesto, ¿no? Esta es una revista chilena de infectología, la caracterización clínica y epidemiológica y microbiológica de bacteriemias producidas por enterobacterias resistentes a carbapenem en un hospital universitario Córdoba, es en Argentina. Si bien es cierto, la revista es chilena, pero el estudio es de Argentina, ¿no? El de abajo es colombiano, características clínico-epidemiológicas de las infecciones por Enterobacter en la clínica cardiovascular de Medellín. Un paciente que parece que se trasplantó hubo un recambio valvular, ¿no es cierto? Y en el hospital se metió una bacteria, se ingresó en ese momento en el acto operatorio y le produjo una sepsis. Entonces están presentando esos casos clínicos como casos clínicos raros, ¿no? Pero como ya les digo, no debería ser raro. Deberíamos estar atentos a que eso puede producirse, ¿no? Siguiente, por favor. Acá también bacteriemia por enterobacteria resistencia a carbapenem, un estudio transversal, bacteriemia debido carbapenem para enterobacterias, un estudio cruzado, ¿no es cierto? Vean ustedes. Siguiente. Entonces, ustedes en la literatura van a encontrar una diversidad de estudios en otros países, en otros sitios, y quizás en Perú también, ¿no es cierto?, de casos que pueden ser presentados, casos clínicos que pueden ser reportados como casos raros, ¿no? Y eso, como digo nuevamente, no debería ser. Este es género Proteus, que también es un género bastante oportunista. Siguiente, por favor. ¿No es cierto? Y acá tenemos básicamente Proteus vulgaris y Proteus mirabilis, que son los más frecuentes, ¿no es cierto?, entre toda la familia de otras especies de Proteus, ¿no? Son patógenos responsables de muchas infecciones de tracto urinario, generalmente más allí, y también, por ejemplo, en el tracto intestinal, ¿no? La estructura antigénica está compuesta por antígeno somático O, flagelar H y superficial K, que todas las enterobacterias tienen este tipo de antígeno, ¿no? El flagelar H contribuye a la capacidad invasora de las vías urinarias. La variante X del antígeno somático O, presente en algunas cepas de Proteus mirabilis, etcétera, ¿no? Y los antígenos que hacen la diferenciación de especies, el OX2 o el OX19 o OXK, que son antígenos que nos permiten diferenciar especies de Proteus, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Hay 3 especies que causan infecciones oportunistas, como vuelvo a insistir, ¿no? Todavía pertenecen a este grupo de bacterias oportunistas, Vulgaris, Mirabilis y Penneri, ¿no es cierto? Entonces, estas especies, Vulgaris y Mirabilis, que son las más estudiadas, ¿no? Y que son causantes, como digo, de infecciones urinarias y otras patologías que pueden ingresar al interior del organismo, a la cavidad abdominal, etcétera, o ingresar por la vía venosa, ¿no es cierto?, y ir por la sangre al sistema nervioso y producir cuadros de meningitis, ¿no? Otitis media, ¿no?, etcétera, porque con la mano, ¿no es cierto?, estamos metiendo cositas al oído para hacer limpieza y en esos palitos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿no es cierto? Esos que sirven para hacer limpieza, ¿no? Si alguien me ayuda. Sopo, doctor.
Hisopos, gracias, hijo. Esos hisopos que son todos los días, ¿no es cierto? Hay gente que está ahí tratando de limpiarse, ¿no es cierto? Y si no están esterilizados, ¿no es cierto? Estamos ingresándole pues, una bacteria del medio ambiente, y si estamos dentro del hospital, una bacteria intrahospitalaria, y nos puede producir otitis, ¿no? Frecuente invasor en quemaduras, pacientes quemados, tengan mucho cuidado, entonces el paciente quemado pues rápidamente se infecta de todo, ¿no? Etcétera. Muy bien, siguiente por favor. Los factores de virulencia, ya esto también lo hemos dicho en la primera, cuando hemos hablado de la estructura de la bacteria, los flagelos, la fibra, la proteína de membrana, etcétera. Todos ellos son pues, factores de virulencia y de protección también para la bacteria. Siguiente, por favor. Nuevamente, vean ustedes, bueno, esto puse para diferenciar entre cómo se reconoce al Proteus vulgaris, este es Proteus mirabilis con Shigella, ¿no? La diferencia, vean ustedes que el tubo de Proteus es igualito al tubo de Shigella flexneri, pero ¿cuál es la diferencia? Que el de Proteus solamente tiene hidrógeno sulfurado. La única diferencia. Antiguamente esta lámina me hace recordar a la doctora, y de acá un abrazo a la distancia, al cielo, a la doctora Gina, nuestra doctora que falleció hace poco, que ella era la jefa de laboratorio de nosotros, y que cuando ponía los exámenes prácticos, en las teorías o en la práctica, les ponía esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál era la diferencia en el TCI, ¿no es cierto?, entre Shigella y Proteus? La diferencia era en que Proteus produce, ¿no es cierto?, hidrógeno sulfurado, mientras que Shigella no. Entonces, me he hecho recordar a la profesora Gina. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, estos también ya, como hemos dicho, ¿no es cierto?, se utilizan otros reactivos, ¿no es cierto? Se puede utilizar, ahí estamos viendo una rosé bengala en el lado derecho, en el lado más derecho, ve usted el halito del rojo de fenol que se forma allí, un halo bonito que está debajo de la barandita de la, ¿cómo se llama?, del protector, ¿no?, de la rejilla, citratocimos, etcétera, y su TCI LIA, vean ustedes, ¿no? Vean ustedes. Siguiente, por favor. Bueno, igual, ¿no es cierto? Acá estaba la diferencia entre, ¿cómo se llama?, entre Proteus vulgaris y Proteus mirabilis, vean ustedes. Y aquí hay que notar la diferencia de pico, ¿no? Esto también era una pregunta de examen, o es una pregunta de examen. Entonces, no sé si el profesor que va a poner el examen les va a poner esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el TCI entre Proteus vulgaris y mirabilis? Que mirabilis es alcalino y el vulgaris es ácido, ¿no? Eso ya lo hemos explicado. Muy bien, siguiente, por favor. Bien, entonces, esto ya es lo mismo que lo que acabamos de decir en las láminas anteriores. Siguiente, por favor. Este es el género Morganella, y pues, vean ustedes, y acá nos estamos alejando ya de los géneros o de las bacterias más comunes, ¿no? Pero, sin embargo, también existen. Yo por ahí creo que les he puesto un caso clínico que se ha hallado género Morganella, ¿no es cierto? Porque son gérmenes oportunistas, ¿no? Siguiente, también, como dice ahí ahí dice infecciones urinarias y otras infecciones nosocomiales, ¿no? Hospitalarias. Y también hay resistencia a los betalactámicos, ¿no? Y muy raramente son sensibles, pero por lo general son resistentes. Siguiente, por favor, Stephanie, ahora sí. Muy bien, inicialmente Morganella morgani recibió el nombre de Proteus morgani. Vean ustedes, lo que pasa es que, como digo, ya se han hecho estudios genéticos y ya han hecho ¿cómo se llama?, su grupo aparte, ¿no? Por diferencias características, ¿no es cierto?, también bioquímicas, ¿no? Entonces, por eso es que se le sacó del género Proteus y se creó el género Morganella, ¿no? Este género presenta indol, ¿no es cierto?, Boas-Proskauer y citratodecimo, ¿no es cierto?, positivo, negativo, negativo, ¿no es cierto?, capaz de hidrolizar la urea
tienen una movilidad variable, 36 grados centígrados, produce ácido y gas a partir de glucosa. Siguiente, por favor. Muy bien, este era el caso clínico en una revista de Honduras, ¿no es cierto? Infección por Morganella morgani en paciente post-trasplantado en riñón, reporte de caso y revisión de la literatura. Vean ustedes, los lleva a revisar el caso porque la Morganella no es tan frecuente, ¿no? Entonces, por eso es que lo publican, por eso es que lo describen. ¿De acuerdo? Ustedes cuando encuentren un caso también así raro, publícanlo. ¿De acuerdo? Se publica, se organiza muy bien, se hace la revisión bibliográfica y se hace una publicación, que es muy útil ahora, ¿no? La Morganella morgani, bacteria inusual en el líquido articular. Vean ustedes en una articulación, me parece que fue cadera, o no me acuerdo del resto de la literatura del medio ambiente, de la revisión e investigación, pero en una articulación, me parece que, como digo, articulación de cadera, se hace un aspirado y se encuentra esta Morganella. ¿Por dónde llegó? ¿Por dónde ingresó? En el acto operatorio, quizás, cuando se hizo trasplante de riñón, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Morganella morgani es un bacilo que lo podemos encontrar con frecuencia en el suelo, en el agua, drenaje, si forma parte de la flora colónica normal de un pequeño porcentaje de humanos, mamíferos y reptiles. Está ahí muy visto, muy frecuentemente visto en animales, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces yo creo que el resto, nuevamente estamos repitiendo, ¿no? Las características de resistencia a antibióticos, beta-lactamasas, ¿no es cierto? También, etcétera. Siguiente, por favor. Este es el medio de cultivo, que puede ser un medio McConkey, ¿no es cierto? Igualmente, vean ustedes las características de la colonia, un poco más pequeñitas que Klebsiella, por ejemplo, ¿no? Entonces, el medio de cultivo no lo diferencia, por cierto. Aquí hay que hacer diferenciación, básicamente TCI y LIA, ¿no? Siguiente, por favor. Igualmente, esto es un agar sangre. Vean el halo que produce el halo blanquecino alrededor de las colonias, ¿sí? Un halo hemolítico, ¿sigue? Género providencia, también es otra bacteria, otro género, vean ustedes, muy parecido a la colonia anterior, ¿no? O sea, no hay diferencia, ¿no? Entonces, todas estas colonias son muy características y lo que hace sospechar al patólogo clínico que lo siembra específicamente en un medio de cultivo apropiado para ellos y entonces rescata la colonia, esa colonia que está aislada a la derecha, ¿no es cierto? Márcala con el cursor, por favor, Stephanie. Está más a la derecha, está solita. Entonces, el patólogo clínico lo rescata y lo siembra en TC y en LIA, ¿no? En la parte inferior vemos la coloración de Gram, ¿no es cierto? Predomina generalmente las bacterias Gram negativas, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Vean ustedes aquí, aquí hemos hecho una toma de una, ¿cómo se llama? De una colonia. Vean ustedes cómo son de lustrosas y de bordes muy regulares, ¿no es cierto? ¿No es cierto?, de la colonia, ¿no? Entonces, vean ustedes, está ahí, esa que está marcando ahí Stephanie, esa se coge, está aisladita, está solita, ¿no? Entonces, ahí cojo, ahí no hay contaminación con otras bacterias. Y si hubiese contaminación de otra bacteria, entonces en el otro medio de cultivo van a crecer diferentes colonias, ¿no? Y entonces nuevamente hay que hacer la diferenciación, ¿de acuerdo? Porque debajo de esa colonia puede haber otra colonia, ¿no es cierto? Y así de sencillo. Muy bien, siguiente, por favor. Providencia stuarti es una especie. Siguiente, por favor. Aislamiento de Providencia stuarti, productora de carbonato de penasa, OXA 163, en una escala sacra, en una clínica privada en la ciudad de Buenos Aires. Providencia stuarti, multiresistente a penicilinas en otro estudio. Providencia alcalifaciens, patógeno emergente causante de diarrea. O sea, hay referencias bibliográficas, ¿no es cierto?, que nos dan la luz de que existen estas bacterias y que debemos tener presente de que existen, ¿de acuerdo?
Siguiente, por favor. Muy bien, lo mismo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Son bacterias que viven normalmente en la flora intestinal nuestra, ¿no es cierto? Etcétera. Siguiente, por favor. Presentación de caso, meningoencefalitis por enterobacterias. El resumen, se reporta el caso de un lactante de 2 meses de edad que ingresa en el hospital de William Soler por presentar una meningoencefalitis a Escherichia coli. Y 6 días después de ser egresado satisfactoriamente, vuelve al cuerpo de guardia, regresa a la guardia, a la emergencia, con otra meningoencefalitis a Salmonella D. En este segundo evento se complica con una hemorragia cerebral, de todo lo cual se recupera, pero aparecen secuelas definitivas. También se analiza la situación personal y familiar que conllevaron al desarrollo del cuadro. Se reporta como caso curioso, vean ustedes, ¿no es cierto? Como un caso aislado, ¿no? Pues son pocos los reportes en la literatura médica que abordan el tema de meningoencefalitis por enterobacterias. Vuelvo a insistir, no debería ser un caso clínico aislado o un caso clínico raro. Hoy en día ya tenemos que estar atentos de que una enterobacteria puede producir estos casos, ¿no es cierto? Los autores, ahí están, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Muy bien, los bacilos gram negativos multiresistentes, cuándo tenerlos en cuenta y cómo tratarlos a día de hoy. Las infecciones por bacilos gram negativos multiresistentes, entre ellos las enterobacterias, son frecuentes y con elevada morbimortalidad, siendo importante reconocer a aquellos pacientes con un riesgo alto, sobre todo pacientes inmunodeprimidos, ¿de acuerdo? Su manejo es complejo y ha presenciado en últimos años novedades importantes. Entre ellas encontramos el uso de nuevos antibióticos como ceftolozano, taxobactam, ceftazidima, avibactam, etcétera, antibióticos que yo no he utilizado en mi práctica clínica, ya porque tengo tiempo fuera del hospital. Presentamos un caso de un varón de 50 años con trasplante hepático reciente que ingresó por una neumonía por Klebsiella neumonía multiresistente, incluyendo a resistencia a carbapenémico. Vean ustedes. Complejo, la situación clínica no es fácil, ¿de acuerdo? Y esto es lo que van ustedes a tener, ¿no es cierto?, que manejar muy a menudo ahora, ¿no es cierto?, porque no hay un control de uso de antibióticos, ¿no es cierto? El uso indiscriminado de antibióticos por la gente hoy en día, ¿no es cierto?, hace que se creen estas situaciones, ¿no? Cualquiera puede ir a comprar hoy en día un antibiótico a la farmacia y se automedica, ¿no es cierto? Entonces, hace un mal uso de los antibióticos. Siguiente, por favor. Ya creo que estoy terminando. Este es enterobacteria Bacteriemia Enterobacter cloacae, como presentación clínica de estrongiloidiasis masiva. Indudablemente que esto es en un paciente indudablemente inmunosuprimido, porque para que tenga estrongiloidiasis masiva, este paciente debe ser un paciente con inmunosupresión bien definida. Y encima, ¿no es cierto?, se le introdujo un Enterobacter cloacae. Entonces, es una paciente inmunodeprimida, ven ustedes, sin ingresos hospitalarios previos, cursando con diarrea crónica, hipereosinofilia por la estrongiloidiasis, bacteriemia a Enterobacter cloacae. Entonces, parece ser que en este caso clínico, ¿no es cierto?, no sabían cuál era el diagnóstico, ¿no? Por eso ahí plantean varios diagnósticos que están entre signo de interrogación. Si es una estrongiloidiasis, hiperinfección, una ascaridiasis, un parásito común, toxocariasis, etiología tumoral, vean ustedes, neoplasia de colon, es lo que piensan, ¿no? Vean ustedes, piensan, parece, esto es de un país centroamericano, en donde tienen mucho estrongiloidiasis por allá, ¿no es cierto? Y que, vean, los hacen pensar que este caso sea por un estrongiloides, pero falso de toda falsedad, ha sido por una bacteria llamada Enterobacter cloacae, que le produjo cuadro diarreico a su paciente, y pensaban parásitos
pensaban en tumor inclusive, ¿no es cierto? Un linfoma probablemente, que produce bastante cuadro diarreico. Entonces, vean por dónde se va el diagnóstico, ¿no es cierto? Cuando el diagnóstico está más acá, ¿no es cierto? En la bacteria. Esto es práctica clínica, esto es clínica. Muy bien. Siguiente, por favor, creo que con esto termino. Muy bien, gracias. Si hay preguntas, si hay comentarios, encantadísimo. Doctor, una consulta. Encantado, adelante. Con respecto a las diferencias entre Proteus vulgaris y mirabilis en TCI, se vio diferencia en lo que viene a ser el pico, pero a nivel del fondo, ¿cómo se puede ver la diferencia si es que se ve negro por el sulfuro de hidrógeno? Asumes, muy buena pregunta, hijo, y eso quizás se me ha pasado. Asumes que en el fondo, si está todo negro, si me puedes poner esa lámina, Stephanie, que me emociono por otras cosas y me olvido de... Está bien las preguntas, para eso las preguntas. Ponme esa lámina, por ahí vas a encontrarla nuevamente de Stephanie para poder explicar bien, un poquito con mayor detalle, porque es importante. Más, sí, están los tubitos con presencia de hidrógeno sulfurado. Yo te aviso. Ahí. En la otra, en esa o en la otra. En esa. En la otra. La siguiente, Stephanie. Ahí. Usted ve, discúlpame el tuteo, usted ve que Proteus muriabilis todo está todo negro hacia abajo, ¿no? Y vulgaris también, todo el medio está abajo, hasta abajo. Lo que pasa es que la lactosa se fermenta en medio anaeróbico. No se fermenta en el pico, donde hay medio aeróbico. En el pico se fermenta lo que es lactosa. Por eso es que se ve pico amarillo. ¿Me entiendes? Y en el fondo presumes y tienes que aceptar de que en el fondo hay acidez, ¿no es cierto? Porque se ha fermentado la glucosa en anaerobiosis. Pregunta de examen. Me has hecho acordar, también es pregunta de examen. En el fondo hay acidez. Si tú quitas lo negro de estos tubos, vas a ver el fondo amarillo como está en el lado izquierdo. Igualito. Lo que pasa es que el lado izquierdo tendría que tener todo lo negro de hidrato de hidrógeno sulfurado. ¿Me entiendes? Proteus mirabilis sería parecido a lo que está a la izquierda tuyo. ¿De acuerdo? ¿Me confirmas, por favor? Sí. Correcto. Sí, doctor. Gracias. Gracias por la pregunta. Si hay una aclaración más que tenga que hacer, encantado, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Ya no hay más preguntas, al parecer, doctor. Muy bien. Entonces, muchas gracias por la paciencia y discúlpenme que yo el día miércoles no pude estar con ustedes por razones de que estaba en otra actividad que en la facultad.